Saludos cordiales. En esta sala vemos la representación ilustrativa de un motor Spindle que puede rotar hasta un máximo de 20.000 revoluciones por minuto, ubicado en un ambiente que explicaremos más adelante. En el tope de este aparato va adherido un emisor de partículas rotatorio. A la derecha de ese aparato se encuentran dos láminas en posición vertical. Una lámina L1 inclinada respecto al plano del gran espejo que se encuentra al frente. Esa lámina está colocada de manera que ninguna partícula pase a la derecha del aparato, es decir, que ninguna sea reflejada desde el espejo hacia la cara posterior de la lámina L1 y tampoco hacia la lámina L2 donde dejaría su huella impresa. A esa configuración la llamamos caso 1. Pero la realidad es que cualquier partícula con masa adquiere un momentum lateral debido a la rotación y por tanto sí podrá llegar hasta la lámina L1 y L2 y a ese evento lo llamaremos caso 2. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de partículas con masa son fotones de un haz de luz? Con relación a eso, la literatura relativista está repleta de ilustraciones acerca de aquel famoso experimento imaginario del reloj de luz, donde los fotones rebotan entre dos espejos. Los relativistas sostienen que si un espectador inmóvil ve pasar ese reloj frente a él a velocidad constante, entonces observará que la trayectoria de cada fotón de luz tiene forma de diente de sierra, y eso aún cuando ellos mismos saben que la velocidad de la fuente no afecta a la luz. En el video de este canal titulado Lo absurdo de la teoría especial de la relatividad, pudimos ver que en una clase universitaria de relatividad especial, el estudiante rebelde llamado Lucas contradice a un profesor fanático de la secta relativista y le explica que el fotón no sigue la trayectoria de diente de sierra que ellos muestran, que la ecuación de relatividad del tiempo es falsa. Pero el estudiante terminó sufriendo las consecuencias, porque la élite que controla el sistema educativo mundial actual ha impuesto íconos y símbolos de egolatría como parte fundamental de la educación, y como consecuencia cualquier persona que se muestre rebelde ante sus mandatos debe estar muy bien preparada para entrar en batalla frontal contra el sistema impuesto. En esta trinchera estamos preparados, tanto así que estamos reunidos aquí en este mausoleo del relativismo y el caos para darle sepultura definitiva a esas ideas que hace tanto tiempo han pretendido dominar la cultura del ser humano y nuestras sociedades. Esto es, las ideas relativistas de un mundo donde no existe ni el bien ni el mal, donde todo es relativo. Esas ideas seguramente encontrarán la paz algún día en este sepulcro y el ser humano podrá continuar disfrutando libremente y con pensamiento independiente del orden natural existente. Palabra prohibida, por cierto, por la élite relativista en la actualidad. El experimento que realizamos para celebrar este funeral demuestra que si el aparato emite un haz de luz, entonces ocurre el caso 1. Es decir, ningún fotón que llega al espejo es reflejado hacia la lámina L1 y por tanto es imposible la trayectoria de diente de sierra que muestran los relativistas en todas sus absurdas ilustraciones, que son un insulto a la inteligencia del ser humano y con las cuales pretenden manipular y controlar a la gente vulnerable. El experimento se muestra aquí en su expresión más elemental, pero hay muchas otras maneras de realizarlo, utilizando espejos cóncavos, interferómetro, contenedor de vacío para que la velocidad del sonido no afecte la integridad del aparato, etc. A pesar de la sencillez del concepto y la importancia de develar la falsedad de ese relativismo, usted no verá a ningún relativista sugerir la realización de esto, porque saben que sería la sepultura de la tiranía relativista, la que siempre impedirá la promoción o publicación de cualquier cosa
que pretenda evidenciar la existencia de un orden natural. Y usted nunca verá esto en la literatura, porque además el sistema educativo impuesto por la élite actual está viciado. Para este experimento, la desviación lateral esperada de cualquier fotón, debido a ese inexplicable empuje lateral de las ilustraciones relativistas, se calcula usando los datos mostrados en pantalla. La desviación lateral esperada debería ser de casi 1 milímetro, lo cual sería suficiente para que sea reflejado desde el espejo hacia la lámina L1 y luego hacia la lámina L2, como se muestra en la pantalla. Pero la realidad es que esa desviación lateral no existe. Es decir, ningún fotón llega a la lámina L1 ni a la lámina L2. Y allí es donde se viene abajo de un golpe todas las ilustraciones de la literatura relativista, su falsa ecuación del tiempo relativo y todo ese castillo de naipes, ese esquema Ponzi de relativismo y caos que fue construido por una élite inescrupulosa desde hace mucho tiempo para mantener un estado de confusión mientras manipulan, controlan y explotan a la gente vulnerable, renovando siempre falsas expectativas diariamente acerca de otros universos independientes, tiempo y espacio relativos, geometrías no euclidianas, espacios independientes curvos, las historietas de Flatland, etc. Y lamentablemente en esa trampa ha caído mucha gente, inclusive académicos, confiando ciegamente en falsos íconos científicos comerciales tipo Einstein, entre otros, fabricados por la poderosa maquinaria de la élite. Siglos atrás, las élites representaban religiones para manipular y controlar a la gente, y orientaban las ciencias y las artes mediante decretos reales de reyes, nobles y de sus protegidos. Luego, otras élites competidoras entendieron que en un mundo donde todo es relatividad y caos, ellos tienen el poder único, son la única luz en la oscuridad del caos y el azar. Entonces, decidieron no representar ninguna religión y en su lugar personificar directamente a Dios mismo. Es el poder total para la élite, la sumisión de la población vulnerable y la extinción silenciosa de los rebeldes. Y en ese sentido, se comportan ahora peor que como lo hacía la Santa Inquisición en otros tiempos, porque ahora actúan en silencio y con imagen de institucionalidad y objetividad científica, y disimulan su tiranía con una falsa imagen de promoción del pensamiento libre, lo que en realidad es una trampa. La tecnología avanza por su lado aparte de todas esas teorías de relativismo y caos, pero la aplicación de los avances tecnológicos a la sociedad se realiza con base a esa filosofía relativista impuesta por la élite, y eso no ayuda a la construcción de mejores seres humanos, sino todo lo contrario. Gracias al poder de su maquinaria propagandística, invadieron los hogares, las escuelas, las instituciones, los medios, intentando que la sociedad sea una imagen fiel de esa corriente ideológica. Para la élite no se trata de seres humanos, sino de ganado vacuno, manipulado y explotado en una enorme granja mundial. Y desde hace siglos, la mayoría de los líderes sociales y religiosos alrededor del mundo, al no disponer de herramientas intelectuales científicas para poder combatirlos, paulatinamente se postraron sumisos ante los relativistas y les cedieron todo el poder de la educación de la gente sin condiciones. Y seguramente además esos líderes nunca tuvieron una sincera fe en lo que profesaban, sino que su verdadero objetivo fue siempre controlar y explotar a la gente vulnerable. Actualmente, la población mundial siente las consecuencias de ese sistema, pero al estar impedido de ver la causa real, entonces no tienen otra opción sino dejarse llevar por la guía de líderes improvisados, influencers, cualquier otro falso profeta que se haga eco de todo el malestar que sienten. Pero la solución no está en seguir líderes o en cambiar la élite de algún sistema por otra.
Hay que comprender que todos los sistemas ideológicos han fallado, sin excepción, capitalismo, socialismo y todas sus variantes. Todos son resultados de un esquema originario que hay que cambiar radicalmente. Las ideas de relativismo y caos nacieron mucho antes de la aparición de las geometrías no euclidianas y tomaron poder paulatinamente. La élite que lidera este sistema se alimenta del pesimismo y la debilidad de la gente vulnerable, de manera que hay que ser fuertes y dar la batalla con optimismo, porque lo que ocurre ahora en nuestras sociedades va a cambiar. Soplan vientos de cambio y un nuevo esquema está surgiendo, un nuevo concepto del hombre, una nueva ideología originaria.